29 de las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Dice un oyente, ¿qué valor tenemos de estar dedicándole a Hernán Cortés el prime time radiofónico un viernes por la mañana? Pero hay cosas muy interesantes. Es interesantísimo. ¿A la serie o el personaje? Que lo es. A ver, mató a su primera mujer estrangulándola. Introducir temas interesantes. Claro, un planteamiento de... Claro. Qué moderno en ese sentido. Claro. Lo digo entre comillas. Murió por un fallo qué terrible. respiratorio. ¿Qué es un fallo respiratorio? Porque claro, si te aprietan fuerte, Claro, sí, podemos decir muchas cosas así, que enganchen a Yo recuerdo personas. la exposición, profesor, y creo que primero el mérito institucional que tuvo el hecho de convenir un consenso académico entre México y España, porque la exposición estaba amparada por el gobierno de México, y en ese sentido fue, creo que la primera gran punto de contacto de consenso entre dos países que han discrepado muchísimo respecto al legado de influencia. Pero de todas maneras, trayectoria, ¿no? académicamente sí se ha tratado bien a Cortés en México, ¿no? Hay división de opiniones también. Es decir, la opinión oficial tiene que ser un genocida prácticamente. La opinión real, y cuanto más tratas con gente con cultura, reconocen que México es la creación de Hernán Cortés, y además una gran creación. Solo se puede comparar a la labor de Alejandro Magno, cuando convierte el Oriente en un mundo helenístico que va a permitir el desarrollo de la vida urbana. Lo mismo hace Hernán Cortés en América. Pero quiero decir que los mismos historiadores mexicanos saben que el Imperio Azteca no era un paraíso, ni muchísimo menos. Es decir, usted que es arqueólogo, en 2015, cuando se descubre el gran Chompantli, que nunca sé cómo se ve lo que hacían los aztecas, ¿no? Pero allí como aquí vivimos en una sociedad donde lo políticamente correcto va por encima de la verdad histórica. Sí. Y eso hay que saberlo entender. Estamos en sociedades clientelares, que es lo que lleva Hernán Cortés a México y enlaza con la sociedad clientelar de los caciques indígenas. Por eso él sabe actuar también allí. Pero el problema es que eso ha seguido hasta el siglo XXI, allí y aquí. Pero la idea cultural, fíjate, hay un gran ensayista, uno de los grandes escritores mexicanos, Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, que hace una indagación. Bueno, era partidario de Hernán Cortés y de la Malinche. La teoría que él establece ahí un poco de nacional de México es que México es el cruce precisamente de Hernán Cortés y de la Malinche, que todos son hijos de la Malinche, y que es la fusión de esas dos culturas lo que genera el México actual, ¿no? Y no solo el México actual, el mundo actual. Sí. Si uno se da cuenta, el mundo actual es la mezcla de todos, queramos o no lo vamos a tener que hacer, porque olvidamos o no tenemos en cuenta que el hombre es un animal, y como animal, como ser vivo, se desarrolla, si se propaga mucho, coloniza otras tierras, y eso pasa desde las abejas hasta las bacterias, cuando no coge la gripe. Y entonces el hombre es igual. Lo único que tenemos que hacer es que, como hay una selección cultural, tener la máxima capacidad cultural para que de esas hibridaciones salga lo más positivo. Y eso es lo que representa Hernán Cortés. No por ser él, podía haber sido otro. Pero esa es la figura que en ese momento histórico representa ese personaje. Sí, de hecho, profesor, la exposición enfatizaba mucho esta idea de que no era tanto conquistar un mundo como luego saber conservarlo, ¿no? Y partir de la experiencia de la romanización para saber cómo, con las leyes de integración y los fenómenos de asimilación, se trataba de hacerlo perdurar. No era solo colonizar un espacio, era conservarlo, ¿no? No, hay una frase de Hernán Cortés muy significativa que más o menos dice: lo importante de un conquistador es saber colonizar. Eso lo ha aprendido de los romanos, es decir, de llevar gentes que vivan allí con esa nueva cultura. Pero a lo mejor lo más interesante de esto es que de esos cruces surgen problemas, y de esos problemas ha salido el derecho de gentes de la que hoy día manejamos en la ONU, que es la consecuencia de la teoría del padre Victoria. Es decir, de esos problemas, de esos cruces surgen problemas, pero también surgen las ideas para el futuro. Y eso es obra indirecta de Hernán Cortés. Y luego se hacían los juicios de residencia, es decir, que después de venir de América sacaban todos los papeles. Y como eran unos chapuceros, hacían chanchullos. Es decir, tampoco vamos a decir que aquello era el paraíso, pero lo que no cabe duda era que un paso adelante en la civilización, como por ejemplo, se olvida también que México se convierte en el eje del comercio mundial, y que la moneda mexicana o el peso de plata se va a convertir en la primera moneda de circulación universal, de valor universal. Si eso no son pasos positivos hacia la globalización en el mejor de los sentidos, pues evidentemente es que niegan la realidad. Las leyes de Burgos, ¿no? Las leyes de Burgos, el reconocimiento de los matrimonios, ¿no? La asimilación. Y el derecho de los indios por ser personas
a sus propios derechos. Otra cosa es que el que gobernara pues no hiciera caso de esas leyes. Por eso era el problema del gobierno a distancia. Y con esto no quiero decir que es que había unos buenos y otros malos. La historia es así. Y eso es lo que es difícil traspasar a una serie de televisión, por lo que veo. ¿Y no cree que especialmente en la conquista hay una interpretación, hay un abuso de interpretaciones desde el presente, ¿no? Desde los que lo consideran una hazaña sin parangón en la historia hasta lo que lo consideran un genocidio? En realidad, los siglos XVI y XVII eran así, eran unos siglos salvajes, las conquistas eran salvajes, la vida en Europa era salvaje con las guerras de religión. Entonces, claro, interpretar desde nuestro mundo cómo era aquel mundo, ¿no cree que es un problema? Yo siempre digo, cuando me dicen, ¿y en qué época le gustaría vivir? Yo digo, yo quiero vivir ahora, y si pudiera vivir en el futuro todavía mejor, porque cualquier tiempo pasado no fue mejor, cualquier tiempo pasado fue peor, eso hay que admitirlo, y entonces estoy totalmente de acuerdo. No se puede ser anacrónico en los juicios. Es decir, no podemos decir que bárbaros se murieron porque no tenían penicilina. Oiga, mire usted, en el siglo XVI no se había descubierto la penicilina. Pero es verdad que Guillermo apunta a un problema, y es que respecto a la conquista de México tenemos o la posición fervoroso patriotera, ¿no? Esta exaltación indulgente con todo lo que sucedió, o la exaltación del paraíso profanado por la ferocidad del invasor, que es la que está pululando muchísimo, ¿no? Esta idealización de la tierra como si fuera el paraíso incontaminado, ¿no? Pero es lo que dice Gustavo Bueno, de que España era un imperio generador frente a los imperios depredadores, es decir, con la Iglesia Católica o con lo que quiera, es decir, pero España creó cosas en América, claro, es decir, universidades. Claro, y depredó, o sea, el oro del Perú, yo qué sé, o sea, una parte depredadora, pero claro, también era generadora. Y trajo la viruela y mató a no sé qué porcentaje. Y las patatas y los tomates. Claro, es que era así. Y nos trajimos también. Eso es verdad. ¿Cuándo empezó a llegar la comida que se traía de América aquí y cuándo se convirtió en una parte esencial de nuestra dieta? Pues lo primero que hay que descubrir es que Hernán Cortés lleva vacas, ovejas y cerdos. Antes no había proteína, prácticamente, solo pavos y algunos perritos. Y por lo tanto las élites necesitaban comerse unos a otros para tener proteína. Y eso explica los cientos de sacrificios que se ritualizaban. Sí. Solo con eso ya es un salto cualitativo en cultura, independientemente de tiempos y de espacios. No sé cómo decirlo. Explicar esto no se puede explicar. Porque no es política. Claro, es que antropológicamente es verdad que esa teoría de que no había grandes animales, con lo cual es verdad que la fuente de proteínas era la humana, es verdad. Pero claro, eso genera lo que han defendido Marvin Harris y otra gente también, que dicen que claro, que eso era la debilidad del imperio enorme, que por eso además es una de las razones por las que Cortés logra encontrar tantísimos aliados alrededor, porque era una zona que vivía en constante estado de guerra, y en una guerra que no se acababa nunca, porque dice, en otras circunstancias donde no hay canibalismo, dice, si tú te rindes, bueno, pues te rindes y el otro te asimila, sufres prisión, o acabas siendo, si los romanos te vencen, pues acabas siendo romano. Dices, bueno, pues a lo mejor es una ventaja. Dice, pero aquí te comen. Dice, si pierdes te comen, y si no, pues te comen también. Dice, pues bueno, pues yo lucho hasta el final, porque si no me van a comer. Y el mundo global, si uno va a Módica, una ciudad del sur de Sicilia, se encuentra con un chocolate muy especial que a veces se hace con picante y que es muy grumoso, y es un chocolate, claro, que vino de México a esa parte, a Sicilia, que entonces era España, y ahí se ha quedado, ¿no? Bueno, no era España exactamente. España lo que era muy multiforme, y ni siquiera España. Era una nación. Élite ahora, ¿no? que gobernaba. Es como ahora vamos a acabar, pero bueno. De la multiforme a la plurinación. Es verdad que es una historia muy épica y nos centramos siempre muchos en las batallas y en las matanzas, en la matanza de Cholula, la matanza de Tenochtitlán, del Mercado, pero a mí me emociona de la historia verdadera de la conquista de Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, me emociona mucho la primera vez que entran en Tenochtitlán y va describiendo, y hace una crónica describiendo toda la ciudad y describe la actividad en la plaza del Mercado un día normal. Y es emocionante porque si conoces México, te está describiendo el México de hoy, te está describiendo señoras que están haciendo tortillas, que están haciendo tacos. Hay señores que están comiendo tacos y con exactamente el mismo paisanaje y el mismo ambiente que puede haber en el México de hoy. Y es tremendamente emocionante como la primera vez que un español describe eso y cómo eso pervive, esa cultura ha pervivido en el México de hoy y se sigue viendo. El genocidio, fíjate. Y describe también la admiración que sentían los españoles por esa enorme ciudad.
y el orgullo que sintieron de poder incluir eso en los territorios de los diversos reinos que constituían España, y por eso le llaman Nueva España. La creación de México, la creación de Nueva España. Claro, a mí me gusta mucho, me parece muy sugerente el libro de Bartolomé Benassar, que es El conquistador de lo imposible, porque es que es un tío que con 4 tíos consigue atraerse para sí a los otros indígenas que no son los aztecas, los que están sometidos por los aztecas, por sus tributos, y conquista ese imperio. Es decir, y es un señor que, es una palabra que me parece horrible, que es un emprendedor. Es decir, el primero va a la española, veo que ahí estaba ya todo conquistado y no podía hacer dinero, entonces cuando se van a Cuba es donde se hace rico y empieza a tener barcos y esas cosas, y luego se hace conquistador. Es decir, pues un emprendedor absoluto. Un señor que hace dinero para hacerse conquistador. Y además introduce productos nuevos, no solo los animales, introduce, por ejemplo, la caña de azúcar en México, que la conocía en las Antillas, introduce el trigo. Luego va a intentar colonizar California, descubre California, manda expediciones a las Molucas, da apoyo logístico a Pizarro. Es decir, era una persona muy polivalente. Bueno, y descubre California sin saber que está descubriendo California. También con grandes errores, porque que a veces él reconoce. Cuando me he creído yo demasiado, he cometido mis fallos, lo llegan a decir. Por eso me recuerdan eso a Alejandro Magno, que era el modelo para enseñar a los jóvenes en la antigüedad, por sus éxitos y por sus errores. Pero lo peor es que él también se creía Alejandro Magno. Sí. Pues sí, y un poco Ulises también, Es verdad que él también tenía astucias del leguleyo, porque es verdad que su rebelión contra sabía las 7 partidas. Se sabía las 7 partidas, y entonces realmente él defiende que no hizo ninguna ilegalidad, que realmente su rebelión estaba amparada por el derecho castellano, porque él realmente se debía al rey. Dice, he creado una comunidad de castellanos, con lo cual esto es un concejo, y este concejo responde ante el rey, ¿no? Y me salto al gobernador. Cuando matan a Cuauhtémoc, hasta Bernal dice, no, la verdad es que no nos pareció muy bien eso que hicieron. No, es verdad, tiene aspectos que son realmente, serán propios de la época, pero aunque sean propios de la época, humanamente en la época también eran censurables. Se criticaban. Entonces hay que decirlo. Bueno, Martín Almagro, muchísimas gracias por la compañía, por la visita, por la erudición, por la divulgación y sobre todo por el buen humor. Y hasta cuando tú quieras. Pues nada, mi admiración a todos vosotros por el ánimo con que abordáis una figura tan polémica, pero yo creo que tan interesante, y ánimo con las series, a ver si nos animan. Ya no hay que verla después. Ahora hay que verla de Bardem. Hay que esperar a la siguiente, a ver si... A despedazar las siguientes. A ver si la siguiente es la buena. No, pero Spielberg da más garantías. Sí. Bueno, pues que hagan más series y tampoco... Claro. No hay por qué, no se agota el tema ni el personaje. Pues no. Sale mal esta porque lo vuelvan a intentar el año que viene.